Muy buenos días, señoras y señores, funcionarios públicos, asociaciones civiles, conferencistas y moderadores, integrantes del comité organizador, honorable presidium. Maestra Silvia Singer Sochet, directora general del Museo Interactivo de Economía MIDE. Licenciado José de la Rosa Herrera, coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Maestra Virginia Classing de Campos, coordinadora ejecutiva del Palacio de la Medicina de la UNAM. Maestra Rosa María Sánchez Lara, tesorera del ICOM, México. Licenciado Héctor Rivero Borrell Miranda, director general del Museo Franz Mayer. Licenciado Hugo Cervantes Vallejo, tesorero de la Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, FEMAM. Antropólogo Lucio Lara Plata, coordinador del Simposio Gestión y Políticas Culturales. Nos es muy grato darles la bienvenida a la primera edición del simposio en el que el día de hoy se abordarán los temas Museos y Rentabilidad Social y los Museos y la Economía Global. Cabe mencionar que este primer simposio tiene como título o como nombre genérico Gestión y Políticas Culturales. En esta primera edición se tratará el tema de museos y economía y es por ello que los primeros dos temas este día serán los que acabo de comentar. Para el día de mañana se tratará el tema de administración, financiamiento y procuración de fondos e infraestructura museal y planificación urbana. En esta primera edición, el tema central será museos y economía, como antes mencioné, cuyo propósito radica en fortalecer el potencial de la museología como generadora de políticas públicas culturales. El encuentro contará con diversas actividades como mesas de trabajo y talleres. En el caso de las mesas, las conferencias estarán a cargo de expertos, quienes expondrán sus reflexiones y análisis sobre los temas señalados. Con las conclusiones obtenidas, se prevé una publicación que sistematice el conjunto de las aportaciones. La primera mesa será Museos y Rentabilidad Social. Contará con la participación de la maestra Silvia Singer Sochet, la maestra Virginia Classing, Adrián Higuera Ruiz Sánchez, una servidora, el maestro Gerardo Estrada y el maestro Alejandro Mariano. La segunda mesa, Museos y Economía Global, en ella expondrá el maestro Juan Antonio Siller, José Enrique Ortiz Lanz, Alejandro Sabido, Eduardo Cruz Vázquez y la maestra Lourdes Turrent. Para el 25 de octubre se contará con las mesas Administración, Financiamiento y Procuración de Fondos a cargo de María Montserrat Sánchez Soler, la maestra Iris de Yanía Macías López, maestra Hilda Trujillo Soto y el maestro Eduardo Ziegler. En la mesa 4, los especialistas, maestro Edgar Alejandro Ramírez Soto, maestro Mauricio Trápaga Delfín, maestro Gerardo Palma Montes y el maestro antropólogo Lucio Lara abordarán el tema infraestructura museal y planificación urbana. Para el viernes están programados dos talleres. El primer taller será diseño de espacios museísticos a cargo del maestro Alfredo Romero Campos y el segundo taller que será gerencia y manejo de operación de museos a cargo del antropólogo Lucio Lara. El coloquio Gestión y Políticas Culturales es convocado por 14 organismos, tanto instituciones públicas como instituciones privadas y ONGs. Estos son el Centro Iberoamericano de Estudios Superiores para el Desarrollo, CIESDE, Consejo Internacional de Museos, ICOM, México, Museo Franz Mayer, Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, FEMAM, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, Museo Interactivo de Economía, MIDE, Museo de Memoria de Tlaxcala, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Palacio de la Escuela de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Veracruzano de Cultura, IBEC, Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, Promoción Museológica SC Promuseo y Fundación Cultural Mongo AC. A continuación,
Tengo el agrado de presentar a ustedes los funcionarios de las instituciones y organismos integrantes del comité organizador. Lucio Lara Plata, maestro Lucio Lara Plata, la maestra Lourdes Monjes no se encuentra, pero a nombre de ella también, el maestro Héctor Rivero Borrell, la maestra Silvia Singer Sochet, la maestra Gabriela López Torres, maestra María Montserrat Sánchez Soler, maestra Adriana Higuera Ruiz Sánchez, maestra Virginia Classing de Campos, maestra María Inés Medina Vieitia, el licenciado Elías Acal Cavavier, la maestra Magali Cruces Arteaga, la maestra Nina Cerrato Zavala, el maestro José de la Rosa Herrera, el maestro Gerardo Palma Montes, maestro Mauricio Trápaga Delfín, el maestro Alejandro Mariano Pérez, la maestra Minú de María Prom y el maestro Juan Carlos Ramos Mora. Cedo la palabra al honorable presidium. Por favor, maestra Silvia Singer Sochet. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me honra ser la primera en hablar y sobre todo quisiera agradecer la iniciativa del maestro Lucio Lara de haber pensado en un foro como el que está organizando y en esta serie de encuentros que tendremos, espero, a lo largo de varios años y que, como él decía, dice el primer simposio y sean el primero de muchos, en torno al tema fundamental de la gestión y las políticas públicas. En esta ocasión se abordará, como se ha explicado ya, el tema de museos y economía. Y es que a mí me parece que es fundamental que nos hagamos presentes los museos en el escenario de la cultura en México, como lo que realmente somos, no solamente espacios de resguardo del patrimonio, sino espacios que realmente promueven la estructura social, promueven la educación, promueven la memoria, promueven los mejores valores que tiene la sociedad. Desgraciadamente hemos sido vistos siempre como recintos de resguardo y los profesionales de museos y muchos de nuestros públicos hemos transformado esa visión hace muchísimo tiempo, o sea, no es algo nuevo. Los museos hoy en México son museos de vanguardia, son museos de avanzada, son museos que trabajan en torno a temas interesantes con propuestas fundamentales. La museología mexicana ha sido famosa durante muchísimas décadas. Sin embargo, no nos acompaña un avance en el mismo sentido en términos del reconocimiento oficial que como instituciones tenemos. No somos reconocidas como el apoyo escolar que somos, en realidad no somos reconocidas como los foros que constituimos, no somos reconocidos como espacios que promueven la economía de las zonas en donde estamos. Creo que tenemos que empezar a discutir esto en términos de nuestro papel social y las políticas públicas. Y por eso me parece tan atinado la propuesta del simposio y la propuesta de la temática de arranque. Realmente somos muchos en la mesa. Yo quisiera con esto terminar mi intervención. Gracias. Felicidades por esta iniciativa. Ahora tendremos las palabras del licenciado José de la Rosa Herrera. Gracias, muy buenos días, en especial al maestro Héctor Rivero, que es nuestro anfitrión en este espacio histórico y museístico importantísimo de la Ciudad de México. Queridos compañeros del Presidium, felicidades a Lucio Lara, que siempre es un enjundioso promotor y gestor cultural, y esta es una muestra de su trabajo tan creativo. Les transmito también el saludo de Nina Cerratos, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Es un tema que nos interesa particularmente, esta gran poligonal que significa el universo cultural de la ciudad, con un ejercicio de reflexión como el que tendremos estos días, seguramente hará grandes aportaciones a la vida cultural de la ciudad. Y decía la maestra Singer, y creo que esta parte, entre tantas que comentó, son importantes, es el papel social del museo. Nosotros, como Ciudad de México, saben ustedes, estamos en uno de los récords más importantes a nivel mundial. Tenemos 153 recintos a lo largo de toda la ciudad. Algunas zonas, como es el centro histórico,
con una mayor concentración, pero al mismo tiempo con una oferta muy diversa, muy sólida. Efectivamente, también la Escuela Mexicana de Museología a lo largo de décadas ha hecho grandes aportaciones al mundo. Seguiremos seguramente avanzando en este tema, pero saliendo de estos muros de los museos, más allá, en efecto, de resguardar el patrimonio, ¿cómo nos conectamos con la realidad cotidiana? En la ciudad existe un programa que se llama Noche de Museos, que tiene una inercia, pero esa inercia se ha dado justo porque también esta poligonal del centro histórico permite generar estos corredores, pero la ciudad también como un gran espacio museístico. Madero, por ejemplo, que recientemente fue abierta como una zona peatonal, nos permite visitar el Estanquillo, el Palacio de Iturbide, pero también disfrutar el gran acervo monumental de patrimonio histórico que tiene la ciudad. Este es, digamos, el escenario. Tenemos también un programa muy importante, yo creo que en algún momento podríamos tener la posibilidad de platicar. Incorporamos en el ciclo escolar 2011-2012 a los programas de secundaria de la Ciudad de México la asignatura de Patrimonio Cultural y Natural de la ciudad. A la fecha contamos con más de 26,000 alumnos en esta asignatura y creo que, y lo comentábamos un poco en corredores con los distinguidos miembros de la FEMAM, cómo conectamos desde esta perspectiva social el papel del museo con los jóvenes que están en formación y sobre todo de las zonas menos favorecidas. Hacer del museo cada día más un espacio vivo, un espacio comprometido. En el temario hay otro tema que a veces para quienes nos dedicamos a la cultura queda un poco ajeno, el entorno, el desarrollo urbano. Si hablamos de economía desde la perspectiva del museo, en algún momento, y es una de las vocaciones naturales, tenemos que reflexionar el papel del turismo cultural, que es parte de lo que le da sustentabilidad y donde cumple su función de difusión, de investigación, de conservación, de formación que el museo per se maneja. Y si queremos, y necesariamente es la vocación del museo de estar abierto al público y generar mayores públicos, bueno, ¿qué efectos tiene una visita masiva? ¿Qué desastres a veces en algunas regiones de naturaleza, de carácter natural y otros antropogénicos en los que debemos estar muy cuidadosos para que los bienes culturales que resguardamos estén bien conservados, pero tengan una difusión enorme? Pues son muchos temas. Agradecemos que nos hayan invitado como Ciudad de México a participar y pues siempre la Ciudad de México está a sus órdenes para tener estas grandes complicidades en materia de cultura. Felicidades. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra a la maestra Virginia Classing de Campos, coordinadora ejecutiva del Palacio de la Medicina de la UNAM. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Héctor, muchas gracias por recibirnos en este maravilloso recinto y a Lucio por su extraordinaria iniciativa que nos tiene a todos reunidos esta mañana para hablar de temas importantísimos en este mundo en el que vivimos, sobre todo hablar sobre cultura, economía, rentabilidad social y políticas culturales. Yo quisiera estar aquí a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue lo que me pidió Lucio que representara este día a la UNAM. Yo pertenezco a la Facultad de Medicina de la UNAM y mi recinto se rige por la Facultad de Medicina. Yo estoy en el Palacio de la Escuela de Medicina. Yo creo que hablar de la economía y la cultura en estos momentos es importantísimo. Es decir, manejar cifras duras, saber en dónde nos estamos moviendo y por qué lo estamos haciendo. Yo estuve hojeando una serie de libros relacionados con esto y nada más les quisiera dar brevísimos datos. ¿Cuánto representa para el Producto Interno Bruto del país una cultura? El maestro Piedras dice que en México representa la cultura que está legalizada el 5% del Producto Interno Bruto. Pero si integramos aquella cultura, aquello que se vende en el mercado que no está legalizado, sería hasta el 7%. Hay países en que lo que es el PIB en relación a la cultura representa más del 8%. Uno de los ejemplos que más a mí impresionado siempre es Francia, es decir, el número de trabajos que se generan por la cultura.
Entonces, tenemos también el número de visitantes que llegan a Francia, que no solamente hacen el turismo de playa, etcétera, etcétera, pero que llevan a cabo el turismo cultural. De los 300 millones de visitantes que Francia recibe como turistas, más del 30% tienen una visita a un espacio cultural. Entonces, entendemos que en lo que sería la rentabilidad social va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestro pequeño entorno o en nuestro entorno social. Yo creo que una de las cosas más importantes que son responsabilidad de nosotros en estos momentos es entender cuál es nuestra obligación vis a vis nuestras autoridades, es decir, hacernos presentes nosotros como museos ante nuestros representantes que hemos elegido, ya sea federales, locales o municipales, para exigir este apoyo que tienen que dar a nuestros espacios culturales que por ende van a representar un apoyo a toda la sociedad. Yo nada más quiero terminar con un ejemplo que viví durante 3 años, y eso pues me encantaría comentarlo con las gentes del gobierno del Distrito Federal. En la ciudad de San Francisco, los visitantes, que es una ciudad de turistas, no solamente llegan para ver la ciudad, sino porque hay una enorme y una cantidad de conferencias, de congresos, de una gran envergadura que son a nivel internacional. Los hoteles agregan un 2% de impuesto a los visitantes de San Francisco, y ese 2% de impuesto genera una gran bolsa que posteriormente se reparte en las actividades culturales del condado. Entonces, siempre llegar a dar a conocer estas informaciones que nosotros hemos convivido sería muy importante, porque lo que sí necesitaremos y necesitamos siempre es un apoyo de nuestras autoridades locales en este caso, pero también federales. Así es que muchas gracias. Yo creo, Lucio, que tendremos que hablar mucho sobre el tema. Tenemos grandes ejemplos de Europa de cómo han trabajado todo esto y cómo la Unión Europea para ellos es determinante el número de personas que trabajan en el sector cultura. Así es que yo deseo que este sea el primero de muchos de los simposios que podemos tener aquí con nuestro querido amigo Héctor o en otros sitios. Así es que muchas gracias y les deseo lo mejor a todos los ponentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A continuación, la participación del licenciado Hugo Cervantes Vallejo, tesorero de la Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, FEMAM. Muy buenos días. En nombre de Elías Acal, presidente de la Federación, me ha pedido que les transmita un saludo a todos aquí en el presidio, que desee éxito en estas jornadas, agradecerle al público su asistencia. Y me ha pedido también que les transmita a ustedes cuál es la participación de FEMAM y qué es FEMAM, en un breve resumen. FEMAM es la Federación Amigos de Museos. Aglutinamos a las diferentes patronatos de los museos que apoyan en diferentes instituciones, y representamos a México ante la Federación Mundial de Amigos de Museos, con sede en Bruselas. Tenemos un contacto muy estrecho con ICOM, y también formamos parte del Museum Trustee Association, que es una asociación básicamente de Norteamérica, en donde México participa como parte importante. Tenemos incluso un lugar en el Consejo Directivo. Y lo que hacemos básicamente es apoyar a los diferentes patronatos. México, a diferencia de otros países, ha sido el Estado el que ha tenido la intervención de los museos, creándolos y manteniéndolos, y hasta hace relativamente poco la sociedad civil en México ha venido participando y lo viene haciendo cada vez más. Y es una cuestión muy importante. Yo creo que la sociedad civil tiene una obligación, así como también lo tiene el Estado, de participar en la cultura, y una forma de hacerlo es en los museos. Básicamente tenemos 4 acciones. Tenemos un fondo cultural en donde llevamos a niños
que no podrían ir a museos en otras circunstancias, niños que no tienen los recursos económicos para pagar el transporte, para pagar la entrada al museo. Coordinamos nosotros el llevar a estos niños, pagamos con recursos de la Federación el transporte y hemos llevado alrededor de 8,000 niños hasta ahora y el plan es en el próximo año el llevar un total de 20,000, es decir, en el año 2012 y principios del 13 llevaremos 20,000 niños a los museos. Esta es una forma de dejar una semilla en estos niños de la importancia que tienen estos recintos y niños que de otra forma no podrían asistir. Otra parte que realizamos en FEMAM es un premio anual. Este año se le entregará a la familia Harp y al maestro Rufino Tamayo in memoriam. Cada año se escogen tanto una institución o una persona que ha ayudado a museos y por el otro lado se escoge a un artista que también, además de ser creador, ha tenido la iniciativa de o formar o de ayudar a que un museo se forme. Ya lo hemos hecho esto durante 4 o 5 años. Este año se entregará el premio en unos cuantos días, el día 12 de noviembre, a estas 2 personas. Por otro lado, tenemos un programa académico en donde cada año se hace un congreso, en donde invitamos a todos los miembros de los patronatos y procuramos llevar expositores y procuramos transmitir qué cuestiones pueden ser importantes para los patronatos, tanto jurídicamente, contablemente, cómo acercarse fondos, cómo organizarse. Y obviamente cada año estamos tratando de que más patronatos formen parte de la asociación. Estamos también tratando de reorganizar la federación. Antes estaba únicamente en el Distrito Federal y ahora hemos tratado de descentralizarlo, de desconcentrarlo del Distrito Federal y hemos hecho ya regiones. Tenemos una región norte, tenemos una con base en Monterrey, tenemos otra región en Guadalajara que pues toma toda la parte del poniente de México. Insisto en que cada día más la sociedad civil debe de tener una participación mayor y esa es básicamente lo que nosotros procuramos hacer. Deseo lo mejor en estas jornadas y me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias. A continuación, la maestra Rosa María Sánchez Lara, tesorera del ICOM México. Buenos días a nuestro público, a los integrantes de esta mesa, amigos, compañeros de trabajo de mucho tiempo atrás. Yo vengo representando al ICOM, que muchos de ustedes conocen ya. Nuestro organismo es un organismo de la UNESCO, por ello nos interesa básicamente la relación cultural, educativa, pero fundamentalmente la relación que tenemos con nuestros museos. El ICOM tiene ya mucho tiempo trabajando en México, hemos tenido eventos importantes, nosotros nos hemos encargado básicamente de los aspectos estructurales, de los reglamentos, toda esta parte de la ética dentro de los museos. Y tal como decía Silvia Singer, sabemos que tenemos un avance en el campo de la museología ya de tiempo atrás, que se ha reconocido, de repente como que vamos perdiendo el rumbo y creo que tenemos que retomarlo. Tenemos los museos, tenemos las instituciones, tenemos a la gente que cada vez vamos creciendo. Y lo importante es no perder este eslabón de los aspectos de la economía y la sustentabilidad. En la medida en la que estos aspectos administrativos puedan hacerse más sólidos dentro de nuestros museos, también nuestras instituciones continuarán creciendo. En los aspectos teóricos, en los aspectos de museografía, vamos muy a la vanguardia. Sabemos esto, además lo ostentamos con un gran orgullo y gusto. Lo importante entonces es que este tipo de foros puedan despertar esta conciencia
puedan encontrar soluciones de alguna manera. Esperamos además que no sea un foro más, esperamos la participación de todos ustedes, esperamos que a partir de las conclusiones pueda existir la idea de un crecimiento en los museos, especialmente en estos aspectos administrativos que son de gran importancia. Ya no quiero extenderme demasiado porque todavía falta muchos compañeros por hablar, tenemos mucho que decir todavía. Y bueno, simplemente les dejo un saludo de Lourdes Monjes, nuestra presidenta. Ella envía también un saludo afectuoso a Héctor Rivero Borrell, que en tantas ocasiones nos abre las puertas de este museo. A Lucio Lara, también organizador de este evento y que, bueno, ya también sabemos de tiempo atrás que ha manejado mucho de estos aspectos de la museología. Bienvenidos y mil gracias. Buenos días. A continuación, cedemos la palabra al antropólogo Lucio Lara, coordinador del Simposio Gestión y Políticas Culturales. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el día del inicio de las actividades del simposio. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mis compañeros, a mis colegas, maestros, a mis amigos que veo aquí en el auditorio, el apoyo brindado para hacer esta reunión. Platiqué con ellos, les comenté la idea y evidentemente se mostraron muy interesados en apoyarnos. Y déjenme decirles que a mí me da mucho gusto porque pues en esta comunidad de la gente que trabajamos en el campo de la gestión cultural, los museos, somos núcleos reducidos y nos conocemos la mayoría. Y a mí me da gusto que este tipo de reuniones puedan ser la oportunidad para que platiquemos, intercambiemos puntos de vista y pasemos a trazarnos algunos puntos relacionados con una agenda de trabajo en la acción. Ese es uno de los objetivos de este simposio, que a partir de lo que planteemos, de las conclusiones a las que lleguemos, podamos generar instrumentos de política museológica. A mí me da la impresión de que en el país la museología básicamente todavía se encuentra en un estado embrionario, teórico, sin mucha investigación, no hay muchos investigadores en el campo de los museos, y esto pues ha impedido que de alguna manera se exploren de manera sistemática, profunda y continua temas como de la gestión cultural con el museo, los museos y la economía, las políticas culturales y los museos, etcétera. Hay todavía temas pendientes en términos de investigación. Y si esto es así, todavía falta más cómo articular el conocimiento museológico con políticas públicas, como lo decía mi maestro, el licenciado José de la Rosa, en donde falta esta articulación que es necesaria, como en toda disciplina, de transferir este conocimiento y convertirlo en un instrumento de política museal. Me refiero a políticas tarifarias, políticas para la atención de públicos, políticas para el manejo de los museos, políticas de financiamiento, de procuración de fondos, es decir, de los temas que vamos a tratar ahora. Y pues a mí me da mucho gusto tener, pues que hayamos podido constituir un comité organizador, pues con profesionales que yo admiro muchísimo, que están aquí presentes, por la trayectoria y el trabajo. No puedo hablar en este momento de cada uno porque sí no es una admiración nada más coloquial, sino a cada uno de mis compañeros les tengo un reconocimiento importante por la trayectoria y el trabajo que han hecho en beneficio de las políticas culturales y como un ejemplo muy claro y palpable a la dirección de los museos a su cargo. Y son experiencias que a mí me gustaría hablar de ellas porque vale la pena conocerlas, pero que no tenemos tiempo. Yo creo que en el transcurso del simposio podríamos hacerlo porque hay que conocer bajo ciertas concepciones cómo se han manejado las instituciones museísticas. Y por otro lado, pues que a partir de estos planteamientos podamos llegar a la publicación de un libro en donde se plasmen los planteamientos de los expertos que van a participar aquí y que nos sirvan, repito, como instrumento para la formulación de políticas museológicas que tengan un impacto evidentemente en lo museográfico, en lo curatorial, en el financiamiento, en otros campos. Creo que esta sería nuestra gran aportación como grupo, no tener una reunión solamente para decir, fui a escuchar a gente que sabe, desarrollé ciertos planteamientos, hice propuestas y ahí nos quedamos, sino que podamos trascender esos puntos y creo que no es complicado. Así es que a mí me dará mucho gusto que tanto la participación de los expertos, nuestros compañeros, ustedes también que son expertos que en otros campos del conocimiento, incluso veo también que hay compañeros que han trabajado temas de la museología, que han sido directores de instituciones
de museos y galerías, que todos juntos como grupo pues podamos arribar a este nivel de construcción colectiva de conocimientos y de propuestas. Ese es mi deseo y repito, les agradezco mucho a mis compañeros su apoyo, su entusiasmo y algo que hay que destacar, el compromiso manifiesto y explícito para que esto se pudiera llevar a cabo. ¿Sí? La maestra Lourdes Monjes, todo el apoyo a través del ICOM, el maestro Héctor Rivero Borrell, todo el apoyo en cuanto a la organización en el recinto, así como el resto de los compañeros que forman parte del comité organizador. Y repito, si los admiro es por algo, porque se pudo concretar. La maestra Gabriela López por parte del Museo Nacional de las Culturas del Instituto de Naciones de Antropología e Historia. Es decir, el apoyo de todos ha sido fundamental. Y eso vale mucho la pena porque cuando nos trabajamos en procurar un objetivo común, lo podemos conseguir de manera profesional, concreta y ofreciendo un producto de calidad, porque este simposio es un producto que procuramos que sea de la mejor calidad para todos nosotros. Muchas gracias. Por último, cedemos la palabra al licenciado Héctor Rivero Borrell, director general del Museo Franz Mayer, sede de nuestro evento, quien nos brindará algunas palabras y llevará a cabo la inauguración del simposio. Bueno, más que palabras, compañeros del Presidium, quizás debo empezar agradeciendo a todos sus paciencia porque no contábamos que hoy en la mañana iba a haber un corte de energía eléctrica que nos retrasó un poquito el evento. Esperemos que ya no vuelva a suceder. Y creo que ya se dijo mucho en cuanto a las expectativas de este esfuerzo. Quiero de veras agradecerle a Lucio Lara que desde el momento que se acercó a algunos de nosotros y nos planteó la idea, la verdad una idea muy, muy interesante, pero sí quiero destacar nuevamente, porque ya lo hemos hecho varios, que de esta buena idea que fue, digamos, evidentemente creciendo, que se fue desarrollando y que logró aglutinar a una serie de expertos, pero también yo diría instituciones, que cada quien fue poniendo su granito de arena para construirlo y que, bueno, como nos decía ahorita el maestro Lara, es un producto realmente de calidad que seguramente nos va a dejar a todos muchos beneficios. No me resta más que agradecer a todos su presencia. Creo que también los que estamos asistiendo a esto también lo hacemos grande y por supuesto simplemente declararlo inaugurado y deseando que sea de veras para todos de mucho, mucho provecho. Gracias a todos los compañeros de aquí en la mesa. Bueno, pues siendo inaugurado el primer simposio de gestión y políticas culturales, procederemos al desarrollo de la primera mesa, quien será coordinada por la maestra Jimena Jordán, maestra en Curaduría de Arte por la Universidad de Melbourne, licenciada en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene especialidad en Educación Estética. La maestra Jordán es originaria de Viña del Mar, ciudad costera, ubicada en la zona central de Chile, en la que vive en forma permanente hasta concluir la enseñanza preparatoria. Desde muy joven y paralelamente a su educación escolar y universitaria, participa en talleres y grupos de danza y de teatro. Cursa sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta institución completa un pregrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Posterior a ello, estudia y aprueba 3 años en la Escuela de Derecho, carrera de la cual se retira por razones estrictamente vocacionales para proseguir estudios de Estética del Arte en la misma institución. El mismo año de su titulación entra a trabajar al Departamento de Educación del Museo Chileno de Arte Precolombino, institución donde ejerce casi 4 años. Posterior a ello, reside en Australia por 3 años y medio. En ese país, entre otras cosas, trabaja en un centro de arte aborigen ubicado en una comunidad indígena del desierto central australiano y posterior a ello obtiene su grado de maestría de la Universidad de Melbourne, auspiciada por una beca otorgada por el gobierno chileno. La maestra Jordán llega hace un año a México a cursar un seminario de especialización profesional en educación estética. Actualmente Jimena reside en la Ciudad de México y es profesora titular de la Universidad de la Comunicación, ubicada en la Colonia Roma. Asimismo, realiza seminarios de especialización profesional a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Conaculta. También lleva a cabo curadurías de exposiciones de artistas emergentes. Para darle continuidad a su formación profesional en México, la maestra Jordán cursa seminarios semestrales de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es columnista mensual de una revista cultural virtual, siendo sus temas principales la representación indígena, la educación estética y la sociología del arte. A continuación iniciamos entonces. Buenos días, damos inicio a la mesa 1, gracias por su asistencia. La estructura de la mesa va a ser la siguiente: 2 ponencias, un receso breve, 10 minutos máximo, 15 minutos máximo, y 2 ponencias más, foro de discusión y de preguntas. Por favor, quienes tengan comentarios o temas de discusión o preguntas, anótenlos, porque esos temas van a poder ser expuestos por ustedes una vez que la mesa haya terminado. Entonces, para efectos de memoria, tomen nota, y después el foro, la idea es que los asistentes, la audiencia, participe tanto como los ponentes, ¿sí? Me dispongo a presentar a la primera ponente, es la maestra Silvia Singer. Ok, ese cambio lo hicieron. El primer ponente es el maestro Gerardo Estrada. Muchas gracias por la notificación. El maestro Gerardo Estrada fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue coordinador de difusión de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es director del Festival de la Ciudad de México y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedo la palabra. Gracias, maestro. Muchas gracias, muy buenos días. En realidad no voy a tomar mucho tiempo, porque lo que yo tengo que decir sobre el tema al que nos han convocado es bastante concreto. Yo diría que hablar del tema de la mesa, y lo leo para museos y rentabilidad social, es un tema absolutamente, digamos, novedoso y que es producto de los últimos años. Si uno piensa en la historia de los museos, la historia de los museos no nacieron para ser rentables en ningún sentido. Los museos nacieron con otros fines. Nadie se le ocurriría que los museos tenían que tener, para empezar, una utilidad práctica, ¿no? El museo se creó con fines de memoria, se creó con fines de convertirse en un recipiente de símbolos, de orgullos nacionales, los museos de historia, los museos que aglutinaban aquellos tesoros que representaban los signos de identidad de los países, de las comunidades, de las naciones. Después surgió el Museo de Arte, ya para atesorar aquello que tenía un valor y que los movimientos sociales, concretamente estoy refiriéndome a la experiencia del nacimiento del Museo del Louvre alrededor de la Revolución Francesa, en donde obviamente estos movimientos sociales, en nombre de los nuevos valores, de las nuevas clases, del nuevo orden social, casi siempre se pretende que hay que destruir el antiguo orden social y por lo tanto reinventar la historia. Sin embargo, hay personas conscientes, ¿no? Personas que tienen la capacidad de darse cuenta de que eso es una locura absolutamente, que no es posible crear nada nuevo sobre la nada y que por lo tanto siempre hay que recurrir a aquellos símbolos y aquellas obras y aquellos monumentos que en un momento determinado tuvieron un significado. Y esta era la razón de ser de los museos. En nuestro tiempo y sobre todo en los últimos años en nuestro país y seguramente en otras partes del mundo también, dado que los museos en gran parte y sobre todo en los nuestros vienen de una tradición del Estado como conservador, del Estado como patrocinador, y en otros casos, como en la experiencia anglosajona, particularmente en los Estados Unidos, los museos son producto de inversiones privadas, de donaciones privadas, que en un principio también, vuelvo a lo mismo, tuvieron la característica de ser absolutamente sin ninguna espera de ninguna recompensa. Hace poco, precisamente la Federación de Amigos de Museos, tuvimos una reunión
aquí en México y en donde algunos de los principales patronos del Museo de Arte Moderno de Nueva York vinieron a contarnos su experiencia personal, entre ellos Nelson Rockefeller, ¿no? Y era muy emocionante ver cómo él y otra señora que vino con él decían que para ellos era un orgullo y para sus familias se había convertido en una satisfacción el hecho de ser parte del patronato, el hecho de donar parte de sus dineros, de sus recursos y además, sobre todo, lo más importante, parte de su tiempo a esa tarea de preservación. O sea, no hubo en ningún momento la idea de que esto, ¿qué vamos a obtener a cambio o qué tanto, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad? Entonces, si entendemos por rentabilidad lo que la Secretaría de Hacienda, en el caso de México, y las autoridades ahora quieren que resurja, pues entonces estamos en un terreno que es muy complicado, ¿no? Porque, ¿qué es rentable en cultura? ¿Qué es lo que es valioso de la cultura? Es decir, ¿cómo medimos el valor de los símbolos? ¿Cómo medimos el valor de aquello que nos identifica? En la medida que hemos entrado en una crisis en cuanto a los símbolos políticos, ¿no? Las ideologías están en cuestionamiento en todas partes del mundo. En la medida que hemos entrado también en cuestionamientos, también hasta los valores religiosos, ¿no? Aquí en México se suele decir de una manera, yo creo, un tanto superficial, no es que a lo que mexicanos los une la Virgen de Guadalupe. Bueno, está bonito decirlo, pero en realidad eso no es tan cierto, ¿no? Es decir, de ninguna manera tiene ese efecto. Entonces, en la medida en que entramos en este mundo, ahora sí que iconoclasta, ¿no? Cada vez tenemos menos posibilidades, pues, de encontrar esos puntos de unificación. Y eso es la cultura, eso es el arte. Nosotros somos capaces más de identificarnos con el huapango de Moncayo que con el himno nacional. Para muchas gentes que detestan el himno, bueno, el huapango significa más sus feelings, ¿no? Por decirlo de alguna manera ya globalizada, sobre lo que es México. Entonces, la cultura tiene ese valor, pero ¿cómo medimos esa rentabilidad? ¿Cómo sabemos que hoy es más importante el huapango de Moncayo que hace 40 años, 50 años? Me acuerdo que mi madre decía, el segundo himno de México es la marcha Zacatecas, ¿no? Porque era algo que hinchaba el patriotismo, ¿no? Bueno, ahora es el huapango de Moncayo que lo oímos hasta en la sopa. Bueno, entonces, este tipo de cosas son el valor de la cultura, pero ¿cómo medimos si son su efecto social, su rentabilidad? Esto es lo que a mí me preocupa. Y hoy hemos caído, también he participado en otro seminario, en donde auspiciado por la Universidad del Sur de California y organizado junto con el MUCA, con el MUAC, por Graciela de la Torre, en donde la pregunta era, bueno, y más allá del número de entradas, ¿qué es el significado del museo, ¿no? Más allá del número de visitantes. Hoy millones de personas, 8,5 se calcula aproximadamente, visitan el Museo del Louvre cada año, ¿no? Es el museo más visitado del mundo. Bueno, eso significa que esos 8 millones de personas han quedado sensibles acerca del valor del cuadro que todo el mundo quiere ver, para empezar, de la Mona Lisa. Es decir, todo el mundo sabe apreciar, o todo el mundo llega allá y simplemente levanta el celular y lo anota como un punto más, ya cumplió una rayita más y ya sigue la visita. Es decir, ¿realmente es significativo ese 8,5 millones de personas? ¿Realmente eso tiene algún valor? ¿Realmente tiene un valor negativo el hecho de que algunos de los museos, de los sitios más importantes de las culturas sean visitados por unos cuantos? ¿No carece de valor el hecho de que los conciertos de música contemporánea nada más asistan 40 agentes o 30 agentes? Bueno, este es el tipo de cosas que hay que preguntarse. ¿Tiene valor que Radio Fórmula la oigan millones de personas y que Radio Universidad la oigan ni siquiera el millón de personas según las encuestas? Entonces, ¿la rentabilidad en qué se mide? Insisto, para los funcionarios de las burocracias culturales y hacendarias, pues se mide en el término de la inversión. Les dimos tanto dinero, luego cuánto toca por cada visitante, y entonces ya sabemos que esta inversión fue correcta, porque pues sí. Y entonces lo que hemos hecho, y me cuento entre los culpables y lo confieso aquí,
es que las autoridades inventamos las cifras sobre los visitantes de los museos. Realmente, ¿quién sabe cuánta gente va los días que las entradas son gratuitas? Yo no he visto nunca en ningún museo, ¿no?, que se ponga, aquí en México, que se ponga a contar los que llegan, ¿no? Hay un señor ahí con una cosita así, clic, 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 pero bueno, se distrae, ve unas faldas o ve lo que sea, o unos pantalones o lo que le guste y ya el error se va, ¿no? Entonces, tenemos allí muchas complicaciones y entonces lo que hacemos es aumentar las cifras, obviamente, hacerlas del agrado, ¿no?, de los administradores. Bueno, me parece algo muy complicado, pero sobre todo lo que me parece es absurda la idea, ¿no? El fondo del tema, independientemente que creo que alguien va a decir, no, yo sí lo hago, yo sí los cuento. Bueno, pues sí, and so what, eso no tiene ninguna importancia. No significa nada el hecho de que vayan 8,5 millones de personas en cuanto a la rentabilidad del Louvre. ¿Qué es lo importante de que vayan 8 millones de personas al Louvre? Eso es lo no de que hayan apreciado los cuadros, significa que la cultura sigue siendo un valor, que todos estamos buscando esos signos de identidad. Significa que hemos logrado que por fin la gente reconozca que detrás de un museo, detrás de una puesta en escena, hay un significado que a todos nos puede valer algo. Esto es lo que tiene de importancia. Creo que en ese sentido tenemos que estar muy claros de que la rentabilidad en los términos que se nos exige hoy es una rentabilidad en términos económicos, financieros, que se disfraza de social, ¿no? Se dice, bueno, es que el impacto, lo mismo se puede decir acerca del teatro infantil, ¿no? Van miles de niños, se supone, ¿no?, a funciones de teatro todas las mañanas. Bueno, si el niño va obligado, va de mala gana, lo que vamos a acabar es haciendo que el niño odie el teatro, o si va o estos programas de lectura, ¿no?, que se vuelve coercitiva. La lectura es un placer, la lectura es un gusto, y si no se asume como tal, entonces no vamos a ningún lado. Todo esto no quiere decir que no tengamos que rendir cuentas, ni que tampoco tengamos que tomar en cuenta, efectivamente, el hecho de que se nos invierte recursos públicos o privados. No estoy diciendo eso tampoco. Quiero decir que los criterios tienen que ser otros, no pueden ser estrictamente cuantitativos, y que tenemos que aprender a crear variables que nos permitan determinar en qué medida y de qué maneras hacemos más provechosas esas visitas a los museos, en qué medida hacemos más provechoso esas estancias en los conciertos, esas estancias en las obras de teatro, de qué manera hacemos que la lectura se vuelva un valor social y no una obligación, ¿no?, que la lectura sea realmente porque creemos en ella. Por supuesto que si la lectura se sigue convirtiendo en algo que nos promueve en personas que a leguas se les nota que nunca en la vida han leído, como ciertos comediantes de la televisión, ¿no? Entonces ponen a ciertos personajes, bueno, ¿quién le va a creer después de lo que la señora Talía le dijo a Juan José Herrera, quién es este viejito rabo verde? Pues resulta difícil creerle que Talía lee algo, ¿no? Digo, o que ha leído algo, ¿no? Entonces, la gente lo sabe, la gente no es tonta tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que empezar y qué bueno que se organizan mesas como esta, en donde seguramente habrá puntos de vista contrarios a lo que yo estoy diciendo, y qué bueno que se piense, pero yo sí quiero señalar que quizá por una obsesión con el pasado, los museos tienen que valer por lo que son, no porque sean rentables o no, tienen un significado, y más tarde o más temprano, algunos museos que durante muchos años estuvieron abandonados, por X razones de repente aparecen muy visitados, ¿no? Porque de repente el artista o los artistas que están allí expuestos adquieren un valor, porque de repente se descubrió, se revaloró, qué sé yo, pero eso va pasando con el tiempo. Yo creo que los museos, antes que nada, y como toda obra de cultura y de arte, hay que valorarla por sí mismo, y que la rentabilidad es algo que se dará por añadidura, y eso habrá que convencer a los patronos, habrá que convencer a las autoridades culturales y sobre todo a las financieras de que es una inversión muy importante, una inversión que no es mesurable, que no va a dar resultados a corto plazo. Hoy que el país se enfrenta políticamente, que se enfrenta a estos problemas de delincuencia,
¿cuánta falta nos haría que realmente la cultura se hubiera extendido mucho más? La cultura no hace más buenos a las personas, ni mucho menos, pero cuando menos nos ayuda a ser más tolerantes y a ser más dialogantes. Y en ese sentido, una visita al museo lo que deja es eso, el espíritu abierto. Esa es la rentabilidad social de un museo. El hecho de que las personas adquieran una nueva sensibilidad, el hecho de que las personas amplíen sus horizontes. ¿Cómo medimos eso? Es una pregunta que le dejo a las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Muchas gracias, maestro. Evidentemente, el tema de cómo valoramos el beneficio cualitativo es siempre una suerte como de conjetura fuerte entre los gestores y promotores culturales. ¿Cómo le damos valor, cómo traducimos en valor económico algo que, como exponía el maestro Estrada, es cualitativo? Bueno,